Hola mis queridos estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de SMAT de noveno grado. En esta oportunidad les traigo el tema factorización de trinomios de la forma x cuadrado más a más b por x más a por b, parte 1. Esta clase corresponde a la lección factorización de la unidad número 1, multiplicación de polinomios. Pasemos a la clase. La clase 16, factorización de trinomios de la forma x cuadrado más a más b por x más a por b, parte 1, nos presenta el siguiente problema. Ana quiere factorizar el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Para poder hacerlo se le ocurre lo siguiente. X cuadrado más 5x más 6 es el área del rectángulo que se forma con las siguientes piezas. Entonces, para factorizar x cuadrado más 5x más 6, se debe encontrar la altura y la base del rectángulo. Y nos presentan estas piezas. Un cuadrado de dimensiones x por x, 5 rectángulos de dimensiones x por 1 y 6 rectángulos de dimensiones 1 por 1. Y luego nos preguntan cómo quedará factorizado el polinomio. Pasemos a la solución. Para construir el rectángulo, primero vamos a ubicar la pieza x cuadrado. Enseguida colocamos las piezas x. Aquí tenemos la primera pieza, la segunda pieza, la tercera pieza, la cuarta pieza y la quinta pieza. Coloquemos hoy las piezas de área 1 de esta manera. Y aquí tenemos. Hemos formado un rectángulo de dimensiones x más 1 más 1 por x más 1 más 1 más 1. Entonces, la altura de este rectángulo es x más 2 y la base del rectángulo es x más 3. Observa, x más 2 por x más 3. El área del rectángulo va a ser x más 2, que es la altura, multiplicado por x más 3, que es la base. Luego, el polinomio x cuadrado más 5x más 6 va a ser igual a esta área, x más 2 multiplicado por x más 3. Y así tenemos en la parte izquierda el polinomio desarrollado y en la parte derecha tenemos el polinomio factorizado. Y es así como x más 2 por x más 3 es la factorización del polinomio x cuadrado más 5x más 6. Bien, quedémonos con el polinomio factorizado para hacer algunas observaciones. Fíjate lo siguiente. X cuadrado más 5x más 6 se ha factorizado en la forma x más 2 por x más 3, pero x más 2 por x más 3 es un producto notable de la forma x más a por x más b. Para desarrollar este tipo de productos notables, lo que hacemos es elevar al cuadrado el primer término, en este caso x cuadrado, aquí tenemos. Luego sumamos más 2 más 3 y lo colocamos como coeficiente de x. Finalmente multiplicamos más 2 por más 3 y lo colocamos como término independiente. Entonces 5 es el resultado de la suma de más 2 y más 3. Y 6 es el resultado de la multiplicación de más 2 por más 3. Esto es bien importante porque si vamos del polinomio desarrollado al polinomio factorizado, entonces lo que tenemos que hacer es colocar x en dos factores y luego buscar dos números que sumados den 5. Esos números son 2 y 3. Y que estos números también cumplan que la multiplicación dé más 6. Pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente. Para poder factorizar un trinomio en el producto notable x más a por x más b, se hace lo siguiente. Número 1. Los términos del trinomio deben ser x cuadrado, otro término con parte literal x y el otro sin variable, término independiente. Advierte que cuando nos dice acá que los términos del trinomio deben ser x cuadrado y otro término con parte literal x, no se está refiriendo estrictamente a la variable, sino que la relación entre el primer término y el segundo tiene que estar el primer término al cuadrado y el segundo término elevado a exponente 1. Y luego tener otro término sin variable, al cual le llamamos término independiente. Muy bien, el punto 2 nos dice, se buscan dos números cuyo producto sea igual al término independiente y cuya suma sea igual al coeficiente de x, teniendo en cuenta la ley de los signos. Hagamos un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Factoriza el polinomio y cuadrado más 13y más 30. Muy bien. Este ejemplo lo vamos a resolver de dos formas diferentes. Bajemos el polinomio y te voy a mostrar. El primer proceso que voy a aplicar es el proceso que indica el texto. Vamos a colocar entre paréntesis la variable y
Y vamos a buscar dos números cuyo producto sea más 30 y cuya suma sea más 13. Advierte que para tener más 30, los dos números tienen que ser ambos positivos o ambos negativos, pero como la suma da positiva, los números estrictamente tienen que ser positivos. Este análisis lo vamos a hacer previamente antes de buscar los dos números. Bien, vamos a concentrarnos en el número más 30 y buscamos dos números cuyo producto sea más 30 y en orden creciente. Fíjate, el primer producto que voy a colocar siempre va a ser 1 multiplicado por el número. Decimos más 1 por más 30, luego ubicamos más 2 por más 15 y enseguida ubicamos más 3 por más 10 y así podríamos seguir. Pero advierte lo siguiente, más 1 por más 30, pues eso da más 30, más 2 por más 15 da más 30, más 3 por más 10 también da más 30. Pero si sumamos estos números, resulta más 1 más 30, eso es más 31, y aquí tenemos más 13. Más 2 más 15 resulta más 17, y aquí tenemos más 13. Más 3 más 10 resulta más 13. Entonces, estos son los dos números que andamos buscando. Más 3 por más 10 es más 30, y más 3 más 10 es más 13. Colocamos los dos números, más 3 y más 10, y ya tenemos el polinomio factorizado. La segunda forma es la siguiente. Ponemos igual, abrimos paréntesis y ubicamos y, abrimos paréntesis y ubicamos y, y los signos que voy a colocar acá son los siguientes. Observa, ponemos signo más, que es el signo que tiene el segundo término, y para el signo del segundo vamos a colocar el producto de los signos más por más. Fíjate, y eso da más. Seguimos, vamos a descomponer el 30 en sus factores primos. Mitad de 30, 15, tercera de 15, 5, y quinta de 5, 1. Y aquí tenemos los factores primos de 30. Bien, luego de obtener los factores primos de 30, vamos a detenernos a hacer un pequeño análisis. Observamos que en los paréntesis vamos a ubicar dos números positivos. Por lo tanto, la suma de estos dos números positivos tiene que ser más 13. Así que aquí vamos a formar dos números cuya suma sea más 13. Lo hacemos de esta manera. Probamos primero juntando 2 con 3, realizamos ese producto, 2 por 3 es 6, y advierte, más 6 más 5, esto es más 11. No resulta más 13, así que descartamos esta posibilidad. Formamos en la pareja de 3 y 5 y decimos 3 por 5, esto es 15. Verificamos más 15 más 2 y esto resulta más 17. No es la pareja de números. Probamos con 5 y 2. 5 por 2 es 10 y probamos con esta pareja. Más 10 más 3, eso resulta más 13. Por lo tanto, los números que andamos buscando son 3 y 10. Ubicamos 3 en el primer paréntesis y ubicamos 10 en el segundo paréntesis. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Vamos a practicar este procedimiento porque es un procedimiento que nos permite factorizar una expresión cuando este número es un número bastante grande. Cuando el término independiente sea un número pequeño, este proceso puede resultar un proceso práctico, pero cuando el término independiente sea un número grande, este procedimiento se vuelve un procedimiento bastante engorroso. Bien, concluyendo con este ejemplo, tenemos dos procedimientos para factorizar. El procedimiento que nos presenta el libro texto, que yo lo estoy valorando de una manera más práctica. No te voy a presentar una tabla de datos, porque esa tabla de datos, por experiencia, los estudiantes aprenden a factorizar, pero no es un procedimiento práctico. En cambio, si te presento pequeños números, a ensayo-error podemos encontrar el más 30 y el más 13, y este procedimiento es un procedimiento más práctico para poder factorizar el polinomio. Vamos con los ejercicios que nos propone el libro texto. El problema número 1 dice así. En la siguiente figura, literal A, reubica las siguientes piezas de modo que se forme un rectángulo. Literal B, encuentra el área del rectángulo formado en términos de su base y altura. Y nos presentan estas piezas. Un cuadrado de dimensiones x por x. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos de dimensiones x por 1. Y tenemos 3, 6, 9, 12 cuadrados de dimensiones 1 por 1. Y con estas piezas vamos a formar un rectángulo. Como anteriormente ya hemos trabajado con este tipo de piezas, te dejo la secuencia de cómo se forma la figura en este caso. Colocamos x cuadrado, enseguida 4 piezas x, luego 3 piezas x y luego las piezas de una unidad. Tenemos acá y tenemos aquí. Le ponemos las dimensiones de la nueva figura y nos queda lo siguiente.
El nuevo rectángulo tiene altura x más 3 y la base x más 4. Ok, aquí tenemos la respuesta del literal A, que era reubicar las siguientes piezas de modo que se forme un rectángulo. Ya tenemos el rectángulo. Pasamos al literal B, el cual nos pide que encontremos el área del rectángulo, de este rectángulo, en términos de su base y altura. Vamos a colocar altura, y como puedes observar, la altura es x más 3. Ubicamos x más 3, ponemos base, y la base se puede observar que es x más 4. Por lo tanto, el área del rectángulo, según nos pide acá el literal B, que lo expresemos en términos de su base y altura, colocamos la base x más 4 por la altura x más 3 y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Y de esta manera hemos solucionado el problema número 1. Pasemos al problema 2. Factoriza los siguientes trinomios. Nos presenta el literal A, x cuadrado más 3x más 2. Este polinomio lo vamos a resolver de dos formas distintas. La primera forma, x cuadrado más 3x más 2. Esto es igual. Ubicamos en dos paréntesis la variable x, que es la variable con la cual estamos trabajando en este polinomio. Enseguida hacemos el siguiente análisis. Tenemos que buscar dos números que multiplicado de más 2 y que a la vez sumado esos números nos dé más 3. Advierte que como el producto tiene que ser positivo, los dos números tienen que ser positivos o los dos números tienen que ser negativos. Pero como la suma es positiva, los dos números obligatoriamente tienen que ser ambos positivos. Decimos productos que den más 2, 1 por 2. Otro producto de números que dé como resultado más 2 ya no se tiene. Verifiquemos estos números. En estos problemas que vamos a resolver de una sola vez, además de verificar el producto, vamos a ir verificando también la suma. Decimos más 1 por más 2, esto da más 2, y más 1 más 2, esto da más 3. Así que la pareja de números es esta. Entonces los números son más 1, que lo colocamos acá, y el otro número más 2 lo ponemos acá, y ya tenemos el polinomio factorizado. Verificando el producto notable, tenemos x cuadrado más 1 más 2 es más 3, y más 1 por más 2 es más 2. Así que al desarrollar este producto, obtenemos x cuadrado más 3x más 2. O, en este caso, al factorizar este polinomio, obtenemos este producto. Vamos a la segunda forma. En la segunda forma, igual colocamos dos paréntesis con la variable x. Y aquí el signo que vamos a colocar es el signo del segundo término. Y el signo que colocamos aquí es el producto de los signos. Más por más, esto resulta más. Ya teniendo esto, vamos a descomponer el 2 en sus factores primos. Mitad de 2 es 1. Muy bien, advierte que 2 es un número primo, por lo tanto 2 no se puede descomponer. Pero hemos colocado esto para que te fijes que si el número es un número primo, no va a ser posible descomponerlo en factores primos. Entonces el único producto posible va a ser el número primo multiplicado por 1. Por lo tanto, los dos números tienen que ser más 1 y el término independiente, que es el número primo más 2. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Pasemos con el literal B. El literal B nos presenta el polinomio x cuadrado más 9x más 20, el cual tenemos que factorizar. Bien, factoricemos este polinomio utilizando la primera forma que hemos visto. Colocamos igual. Ponemos en un paréntesis x y en otro paréntesis x porque es la variable con la cual estamos trabajando. Enseguida vamos a buscar dos números cuyo producto sea más 20 y cuya suma sea más 9. Como el producto es más 20, los dos números tienen que ser ambos positivos o ambos negativos. Como la suma es positiva, obligatoriamente los dos números tienen que ser positivos. Así que probamos primero con el número 1, 1 por 20. Y decimos 1 por 20 es 20, pero también más 1 más 20, eso da más 21, y aquí tenemos más 9. Así que continuamos haciendo producto. Ponemos 2 por 10, y tenemos más 2 por más 10, esto es más 20, pero más 2 más 10 es más 12, y aquí tenemos más 9. Seguimos, multiplicamos más 4 por más 5. ¿Por qué no pusimos más 3 por? Porque más 3 no se puede multiplicar por un número entero y que resulte más 20. Así que lo que hacemos es utilizar el siguiente número, que sería más 4. Más 4 por más 5, esto es más 20, y más 4 más 5 obtenemos más 9, así que estos son los dos números que andamos buscando. Colocamos más 4 en un paréntesis y colocamos más 5 en el otro paréntesis, y aquí tenemos el polinomio factorizado. Vamos con el segundo procedimiento. Ponemos igual, abrimos paréntesis y colocamos la variable x.
abrimos paréntesis y colocamos también nuevamente la variable x y enseguida vamos a ubicar los signos. El primer signo que ubicamos es el signo que tiene el segundo término, en este caso es más, y el segundo signo que ubicamos en este paréntesis es el producto de más por más, esto es más. Bajamos el 20 y lo descomponemos en sus factores primos. Mitad de 20 es 10, mitad de 10, 5 y quinta de 5, esto es 1. Advierta lo siguiente, siempre que tengamos dos signos iguales, en este caso más y más, o podría ser menos y menos, lo que hacemos es buscar dos números cuya suma sea 9. ¿Dónde buscamos esos dos números? Con los factores primos. Iniciamos en este orden. 2 por 2, esto es 4. Entonces, como más 4 por más 5 es más 20 y más 4 más 5 es más 9, ya tenemos los dos números que andamos buscando. Colocamos más 4 en el primer paréntesis y colocamos más 5 en el segundo paréntesis y ya tenemos el polinomio factorizado. Sigamos con el literal C. El literal C nos presenta el polinomio y cuadrado más 8y más 12, el cual tenemos que factorizar. Primera forma, bajamos el polinomio, ponemos igual, y como la variable que estamos utilizando en esta ocasión es y, vamos a colocar en un paréntesis y en otro paréntesis y. Siguiente paso, hacemos el análisis. Vamos a buscar dos números cuyo producto dé más 12 y cuya suma sea más 8. Advierte que como el producto de los dos números es más 12, ambos números tienen que ser positivos o ambos números tienen que ser negativos. Pero la suma es positiva, por lo tanto los dos números tienen que ser positivos. Probamos con el primer producto que siempre va a ser 1 multiplicado por el número. Decimos 1 por 12. Más 1 por más 12, esto resulta más 12. Pero más 1 más 12 nos da más 13. Y aquí tenemos más 8. Esta no es la pareja de números. Probamos con 2 por más 12. Tenemos más 2 por más 12 es más 12. Y más 2 más 6, esto es más 8. Por lo tanto, esta es la pareja de números que andamos buscando. Colocamos más 2 y colocamos más 6. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Bien, sigamos con la segunda forma. Tenemos el polinomio nuevamente, y cuadrado más 8y más 12 es igual. Colocamos y en dos paréntesis porque es la variable que estamos utilizando. Y aquí colocamos el signo más, que es el signo del segundo término. Y el signo del segundo término sería más por más. Esto da más. Descomponemos el número 12 en sus factores primos. Mitad de 12 es 6. Mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Jugamos con estos números para formar dos números cuya suma sea más 8. Nos olvidamos del más 12 y nos concentramos en el más 8. Decimos 2 por 2 es 4, probamos con 4 y 3, más 4 más 3 da más 7. Aquí tenemos más 8, esa pareja de números no es la correcta. Seguimos con más 2 por más 3. Más 2 por más 3, esto es más 6, probamos con más 6 y 2, decimos más 6 más 2, esto resulta más 8. Entonces los dos números que andamos buscando son más 2 y más 6. Colocamos más 2 en el primer factor y más 6 en el segundo factor. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Sigamos con el literal D. El literal D nos presenta el polinomio y cuadrado más 11y más 30. Primera forma, ponemos signo igual, colocamos en un paréntesis y en otro paréntesis y porque es la variable con la cual estamos trabajando. Probamos números cuyo producto sea más 30 y cuya suma sea más 11. Nuevamente, como el término independiente es más 30, los dos números tienen que ser ambos positivos o ambos negativos. Pero como la suma es positiva, entonces los dos números obligatoriamente tienen que ser positivos. Iniciemos con el producto de más 1 por más 30. Tenemos más 1 por más 30 es igual a más 30 y más 1 más 30 da más 31 y aquí tenemos más 11. Entonces, más 1 y más 30 no son los dos números que andamos buscando. Probemos con más 2 por más 15 es más 30, más 2 más 15 es más 17 y aquí tenemos más 11. No son estos dos números los que andamos buscando. Seguimos, probemos con los números más 3 y 10. Tenemos más 3 por más 10 es más 30 y más 3 más 10 es más 13 y aquí tenemos más 11. No son estos dos números. Seguimos con los números 5 y 6. Más 5 por más 6 es más 30 y más 5 por más 6 es más 11. Entonces estos son los dos números que andamos buscando porque cumplen la condición de que el producto de ambos da más 30 y la suma de ambos da más 11.
colocamos más 5 en el primer paréntesis y más 6 en el segundo paréntesis, y aquí tenemos el polinomio factorizado. Lo hacemos de la segunda forma. Ponemos igual, abrimos paréntesis y colocamos la variable y en otro paréntesis también la variable y. El primer signo siempre va a ser el signo del segundo término, lo colocamos, y el segundo signo va a ser el producto de estos dos signos, el signo del segundo término y del término independiente. Más por más es más, y ya tenemos los signos de los números que vamos a colocar. Descomponemos 30 en sus factores primos, decimos mitad de 30 es 15, tercera de 15, 5, quinta de 5 es 1. Y aquí tenemos los factores primos de 30. Probamos con los números agrupando 2 por 3, esto da 6, y probamos los números 6 y 5. Decimos más 6 más 5 es más 11, por lo tanto los números son más 5 y más 6. Que si te fijas podría haber colocado más 6 primero y más 5 después porque el producto es conmutativo. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Bien, con el literal D hemos finalizado los ejercicios propuestos para el estudiante, los cuales te los he presentado de dos formas distintas. Las dos formas son formas muy prácticas de trabajar, debido a que lo hacemos por ensayo y error cuando el término independiente es pequeño, y este procedimiento nos va a servir principalmente cuando el término independiente sea muy pero muy grande. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios nos presentan el siguiente repaso. Factoriza los siguientes polinomios extrayendo el factor común en cada uno de ellos. Este es un repaso del tema anterior. Y los ejercicios que corresponden a esta clase son los siguientes. 1. Dibuja el rectángulo que se forma con las piezas dadas y escribe su área como producto de su altura y su base. Nos presentan estas piezas con las cuales vamos a formar una figura y expresar el producto de altura y base, así como lo hemos hecho en los ejemplos. Número 2. Factoriza los siguientes trinomios y nos presentan 4 trinomios los cuales debemos factorizar. Yo te sugiero que practiques con estos ejercicios las dos formas que te he presentado en los ejemplos. Muy bien, y de esta manera damos por finalizada esta clase. No se te olvide suscribirte, darle like, activa la campanita y comparte. Y nos vemos hasta un próximo video.